Señores, en estos días la Argentina es realmente una novedad tras otra, ¿verdad? Al caer la tarde aquí en el Río de la Plata, trascendió que el nuevo ministro de Economía, eso que significaba algo así como un signo de interrogación hasta ahora, sería Luis Caputo, hombre de Mauricio Macri. Esto no ha sido confirmado oficialmente, pero se da como un hecho por los medios principales de la vecina orilla. Asimismo, Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad, uno de los temas sobre los cuales Patricia Bullrich precisamente ha estado muy fuerte trabajando en los últimos tiempos. Pero vamos a estar hablando a partir de este momento con uruguayos, economistas, Santiago Soto y Agustín Iturralde, sobre la Argentina y, como les decíamos, una perspectiva también uruguaya. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Está bien? Buenas noches, un gusto. Sí, gracias, igualmente de recibirlos. Bueno, anoche vi en un largo reportaje a Milei, ratificó, mejor dicho, de una política de shock que va a instalar en los primeros 6 meses de su gobierno, con ajustes muy fuertes, aumento de tarifas, cambios importantes en lo que tiene que ver con la administración pública, etcétera, etcétera. Y de allí hoy hemos visto concretamente las discusiones. ¿Es aconsejable que un gobierno comience con una política de shock aún en la situación argentina? ¿Pueden responder ahí? ¿Pueden empezar? ¿No? Como Adelante, adelante. Dale, a ver, yo creo que en el caso como el de Argentina, básicamente es la única posibilidad que tiene de tener éxito. Milei tiene 1000 razones por las que le puede ir mal, y quizás si tuviéramos que apostar es más probable que le vaya mal que bien, pero la única forma que yo me imagino que él pueda tener éxito político-económico, ¿no? El desafío que es político y es económico es, y lo pondría así, se juega el 80% de su suerte en el primer año, en cómo le vaya en el primer año, en la capacidad que él tenga de ajustar todos los desórdenes macroeconómicos que tiene Argentina, que son inmensos. Atravesar un desierto, eso va a implicar necesariamente en un primer momento más inflación, más deterioro social. Atravesar ese invierno y ver la luz al final del túnel. Si él logra implementar un plan de política económica creíble que 4 cosas: desarme la bomba de las LELIQs, ajuste el déficit fiscal, como vos decís, elimine también el tema de los cepos, eso de muchos tipos de cambio. Y también el tema, bueno, me olvidé de uno ahora. Inflación. No, me olvidé de uno. El vencimiento de deuda en diciembre. Si él logra implementar un plan creíble, políticamente viable, y que sea creíble y llegar a fin de año donde diciendo, bueno, empieza a vislumbrarse una estabilidad de la economía, él creo que tiene buena parte de su gobierno allanado. Porque luego de eso, la credibilidad, él en lo único que no puede fallar es en la estabilización de la economía, me parece. Su personaje se construyó sobre la capacidad de tener una economía más sana. Si él falla en eso, me parece que los 3 años que siguen va a preocuparse de cosas mucho más de vida o muerte. Hay rumores, mejor dicho, preocupación por el pago de los aguinaldos. Bueno, él menciona ahí en la entrevista, le preguntan como, a ver, parece bastante ingenuo, por lo menos cuando él le pregunta, vamos a ajustar, ¿cuánto va? 120, vamos a gastar, si son 100, vamos a gastar 100. O sea, todavía la distancia, digamos, entre los anuncios, el Milei candidato, lo que él decía, y cuál es su programa específico, su plan económico, todavía está por verse. Hay expectativa tanto en el mercado como lo que se está conversando a nivel de prensa, de cuál efectivamente va a ser el rumbo que va a tomar. Entre otras cosas, ahora hace unos minutos comentábamos con Agustín antes de entrar a cámara, una de sus principales propuestas que había sido la dolarización, había incluso nombrado a un presidente del Banco Central que previo, ¿no? Durante la campaña, que era Ocampo, y ahora parece que se baja porque cambian los planes hacia un plan de estabilización que va a llevar unos meses más largos y probablemente que converja o no a un plan de dolarización como el que estaba planteado. Pero dando un paso para atrás, Argentina tiene muchos problemas en términos de desequilibrios macroeconómicos que son producto de un proceso largo durante estos años. Recordemos que Argentina, a diferencia de cuando termina el primer ciclo, digamos, del kirchnerismo, que termina una economía que tenía desequilibrios, pero por ejemplo no tenía el problema de la deuda, Argentina tiene hoy desequilibrios en los precios relativos muy importantes y un problema muy importante de deuda, y todo eso además atravesando una sequía que le terminó de desconfigurar los parámetros, porque hasta lo que habíamos visto del manejo macroeconómico en las principales variables durante la etapa kirchnerista, que
por ejemplo, la inflación, que era, ¿no?, la variable estrella, siempre había estado por arriba de los parámetros habituales de la mayor parte de los países del mundo, pero no había entrado en una espiral, digamos, tan exacerbada como la que entró durante los últimos meses. Es decir, que el shock debe producirse en estos primeros 6 meses y si no, se termina la luna de miel y adiós Milei para realizar su proyecto económico. Depende qué queremos decir con shock. Si con shock es, en definitiva, una senda... Él está hablando de algo serio. Sí, exacto. Sí, algo que ha pasado en América Latina, que está planteado, no confundir mandato con voto por oposición. Milei cree que tiene un mandato de hacer algunas cosas, que la gente lo votó efectivamente para hacerlas de esa manera, pero cuando uno analiza, él acumula también descontento frente a una situación donde los dos principales, digamos, bloques del país habían gobernado y habían tenido muy malos resultados. Tanto se habló de la pobreza. Argentina termina con 40% de pobreza, este gobierno de Alberto va a terminar, pero el gobierno de Macri terminó con 35% de pobreza. O sea que la situación, digamos, en términos sociales que tiene la Argentina, o el proceso de stop and go, ¿no?, que empieza y termina la economía y terminan siempre en círculo en un nivel de PIB per cápita parecido, atravesó a los dos ciclos. Y bueno, cómo Milei plantea una estrategia que es creíble, que es socialmente sustentable, porque la economía no es... el pizarrón sostiene todo, como decimos los economistas. En el pizarrón todo funciona, pero bueno, después hay que es un plan de estabilización fiscal, que es lo que se propone Milei, tendiendo a un déficit cero, ¿no? Y ahí obviamente va a tener que hacer recortes a lo bruto si quiere alcanzar ese objetivo. Y la pregunta es si eso es posible, sobre todo teniendo en cuenta los impactos sociales que tiene ese recorte tan abrupto y como él mismo decía, ¿no?, la motosierra. ¿Es posible o la población o hay que arrancar por algunos lados, sacar la grasa del Estado y después el gasto productivo mantenerlo hasta un tiempo prudencial? ¿Cómo verían ustedes eventualmente el escalonamiento de esos recortes? Es la pregunta del millón esa, ¿no? Si él es capaz de hacer ese ajuste, sostenerlo políticamente, y le agrego yo que esté bien diseñado técnicamente, porque es muy difícil también que después funcionen las cosas, como dice Santiago, en el papel. Yo creo, a mi juicio, se mostró bastante más hábil de lo que yo hubiera esperado hasta estos primeros días, y en algunas cosas, sobre todo que Santiago hacía referencia a algunas. Varias de las cosas que él dijo en la campaña ya claramente las encarpetó. Nombro dos muy claritas. Todo lo que dijo de Brasil y China, que es un disparate. Pensar Brasil y China, los dos principales clientes comerciales de Argentina, lo que dijo a nivel de relación, ayer tuiteó de noche referencias agradables al presidente de China, Xi Jinping. Le agradeció la carta. Con el Lula, de alguna forma va a tener que arreglar porque se necesitan mutuamente. Es una locura pensar que Argentina y Brasil no pueden no tener relaciones de Estado. Y el tema de dolarización, que claramente era uno de los factores grandes de ruido. Cuando uno veía, ¿por qué Milei metía más miedo que Massa para el mercado? Cuando parecía que era Milei se iba más el dólar. Básicamente por las dudas que había de cómo se implementaba esa dolarización y qué tipo de cambio era necesario para implementarla. Claramente lo de hoy, de que Ocampo, que era el dolarizador, que iba al Banco Central, no va a ir aparentemente. Yo no digo que no le va a hacer la dolarización, pero sin duda se va a postergar. No es parte de la agenda. Él tuvo varias referencias en varios sentidos. Va a quedar para bastante más adelante, para el segundo tiempo del gobierno, con suerte. Yo creo que si tiene éxito el centro frente, me cuesta pensar que se vaya después a meter en ese embrollo. Y está poniendo el foco en otras cosas. Orden fiscal, LELIX, que es una bomba de tiempo. El tema del cepo, y lo que me faltaba hoy es el tema de la deuda que decía Santiago. El tema de los precios relativos, corregir los precios relativos. En Argentina tenemos una economía que sale lo mismo comprar un par de championes que alquilar un mes de apartamento en Buenos Aires. Un litro de agua y un litro de nafta. Roto el sistema de precios. Eso tiene roto. Es una economía que no puede crecer porque los incentivos están todos mal alojados y hace que no sea posible invertir. Bueno, él si se concentra en eso y ocurren varias cosas que tiene que tener mucha suerte y logra el desafío político de construir yo no sé llamar una coalición, pero un pacto político con por lo menos el ala dura del PRO, de Juntos por el Cambio, el macrismo, llamémosle, que los metan en los ministerios y que logren tener chance que en el Parlamento le voten algunas cosas, bueno, está en carrera, diría yo. Es que eso no le alcanza tampoco. Va a tener con alguna ala peronista va a tener que negociar. Con alguna ala peronista va a tener que negociar, con Schiaretti. El poder territorial que tampoco lo tiene. Él tiene muchas cosas. Yo creo que la habilidad que mostró de
encarpetar, diría yo, algunos temas y quedarse con otros más sustanciales, me parece que es un buen síntoma de menos dogmático de lo que yo me hubiera esperado estos primeros días. Bien. Hasta acá el análisis meramente de la Argentina o lo que puede suceder con Milei, pero ¿qué nos pasa en el Uruguay, no? El dato que, por lo menos el último que tengo, es que el dólar ahorro y tarjeta hoy subió a 9.50 al peso oficial, no sé si siguió aumentando. Pero... Este gobierno lo puso a 9.50. Veremos qué pasa con el que Claro, viene. ¿qué pasa con el que viene? Bueno, ¿qué repercusión puede tener esto en el Uruguay a corto plazo en el turismo, que estamos a nada de la temporada? ¿Y qué medidas debería tomar el Uruguay para, bueno, enfrentar la llegada de Milei con alguna herramienta? Santiago. Yo creo, a ver, en el corto plazo no esperaría grandes cambios de estos, digamos, de todos esos escenarios que manejamos, no esperaría grandes cambios en la influencia sobre Uruguay. De hecho, hay un cierto consenso con los analistas. Probablemente Argentina durante los próximos meses, la próxima temporada, siga estando, digamos, barata para los uruguayos y Uruguay caro para los argentinos, que es la otra cara de la misma moneda. Y una situación que, a ver, Uruguay ha sido, de este abaratamiento en dólares de Argentina, ha sido beneficiado y perjudicado, digamos, por diferentes canales, ¿no? Uruguay, por el lado, sobre todo, del capital, ha sido beneficiado, tanto de capitales que han venido al Uruguay de Argentina a realizar ciertas inversiones, como capital humano, ¿no? La primera era kirchnerista fue más vinculado al sector agropecuario, ahora más vinculado al sector servicios globales. O sea, Uruguay tuvo algunas externalidades positivas de este modelo que podría terminarse, digamos, a partir de las políticas de Milei, y efectos muy negativos en lo que tiene que ver con el comercio en la frontera, con desvío hasta de recaudación fiscal, digamos, por el comercio con Argentina, aunque la contracara de esa también es una mejora del poder adquisitivo de los que están en la frontera, pero que en el largo plazo termina perjudicando al propio sector comercio y servicios, que es generador de empleo. O sea, el panorama, para pensarlo más globalmente, que teníamos con Argentina, donde esos motores están funcionando de esa manera, yo creo que en el corto plazo no van a cambiar. ¿Cuánto se encarece Argentina en el mediano plazo? O sea, si el plan, para tener una referencia, el plan de estabilización de Macri en su momento era totalmente distinto. Argentina tenía capacidad de endeudarse en ese momento y optó por una estrategia gradualista, pero recuerdan que una de las mejores temporadas turísticas que tuvo el Uruguay fue el año que básicamente el plan de estabilización logró bajar la inflación en Argentina fijando el tipo de cambio, por lo cual Argentina, con la inercia inflacionaria que venía de la etapa anterior a Macri y topeando el tipo de cambio y con este plan de estabilización, fundamentalmente mejoró mucho la capacidad de compra en dólares de los argentinos. Fue una de las mejores o la mejor temporada Ahora no hay turística de tiempo, Uruguay. Ahora no hay tiempo. No va a haber tiempo para eso, para esta temporada. Comparto con Santiago Bolugreso lo que hizo. En corto plazo, más de lo mismo. Uruguay tiene que esperar más de lo mismo. Más desalinamiento cambiario, más diferencia cambiaria en la frontera, más uruguayos yendo a Argentina, menos argentinos viniendo acá. Eso, más de lo mismo en el corto plazo. Si funciona el plan de estabilización, en el mediano plazo vamos a ver un alivio de esto. Si funciona, si a Milei le sale, lo que vamos a hacer es que lentamente Argentina se va a empezar a encarecer a niveles más normales. La Argentina está brutalmente barata, absurdamente barata. Bueno, eso lo veremos. En el corto plazo se viene más inflación, más devaluación, sobre todo el tipo de cambio oficial. Ahí puede haber un pequeño alivio en el corto plazo, muy puntual, que es: si unifica rápidamente el tipo de cambio, como parece que es el espíritu del gobierno, unificar tipo de cambio, el tipo de cambio se unificaría en algún lugar en el medio entre el dólar blue y el dólar oficial. No va a unificarse, va a bajar un poquito. Lo que nos pagan los uruguayos cuando cruzamos a Argentina, que es el blue, va a ser un poquito menos, va a ser un dólar un poquito menor. Entonces no nos va a resultar tan conveniente. Y a la vez los precios en Argentina van a subir porque el dólar oficial va a subir y los precios acompañan ese dólar. Eso puede ser un pequeño alivio de corto plazo cuando se unifique, pero se vienen meses difíciles en Argentina. Falta, aunque el más mileísta de los confiados de que esto puede salir bien, va a tener que esperar varios meses a ver. O años. O años. El menemismo, voy a una comparación que es la de Macri. Creo que lo mejor que puede soñar Milei es que le vaya como le fue a Menem. El 90, el año que asumió él, no le va bien. Luego implementa el plan de estabilización y despacito Argentina, sí, se estabiliza la economía, baja la inflación, con el 1,1 se encarece, y para Uruguay fue muy bueno en materia de turismo receptivo. Nos llenamos de argentinos en esa época. Bueno, faltan varios... Mientras funcionó un tiempo, digamos. Mientras ¿no? funcionó, antes que explote todo. Mientras también duró. todas son historias que terminan en lágrimas, digamos. Fue lindo Explotó mientras- Caballo, Sí, incluso. igual va a ser otro camino, ¿no? Hablando sobre eso que mencionaba, ¿no? Cómo va moderando su discurso Milei a medida que se sabe presidente. Por ejemplo, esa prédica de que el Estado no iba a tener ningún tipo de incumbencia en
el relacionamiento comercial entre los países, ¿no? Que era algo disparatado, pero bueno, lo sostenía, al punto de que decía, los privados van a ser los que se encarguen de los acuerdos comerciales. Parecería medio ilógico, pero lo dijo. ¿Qué hay que esperar sobre eso? ¿Cómo puede impactar esa prédica, por más que sea suavizada, en las relaciones con la región y de la región con el mundo? A ver, yo creo que la inserción internacional de Argentina, con los problemas internos que tiene en este momento, yo no esperaría, por lo menos en el corto plazo, hasta despejar alguno del plan económico más general, no esperaría grandes cambios. Otra cosa está, la economía argentina está muy integrada con Brasil y con la protección no solo del arancel externo común, sino de un conjunto de otras regulaciones que protegen a la Argentina, que dudo, o por lo menos no están en la conversación como que sean uno de los ejes del plan de shock. Habrá que ver y esperar. Hoy no mencionamos, pero también el éxito de este plan depende de la estabilidad social, ¿no? Y de todo lo que hablamos. Sí. Si Argentina en 2 meses, efectivamente agarra la motosierra, ¿no? Piensa que el Pizarro, no, que así como dijo que eran entre las partes el comercio, todos esos disparates que dijo, los empieza a poner en práctica y termina el país prendido fuego, eso probablemente termine cambiando hasta las condiciones de la temporada turística que vamos a tener. Pero volviendo a la parte comercial, yo creo que en el corto plazo, en principio, no está. Son agendas más de mediano plazo. Y Uruguay tiene una agenda bilateral con Argentina que tiene muchos puntos de tensión, no de este gobierno de la calle Pou con Alberto Fernández, sino que vienen de larga data. Recuerden que la izquierda también tuvo sus conflictos y su agenda, ¿no? Hablemos de lo que fue el conflicto por las pasteras en el río. O sea, que hay una agenda compleja donde, digamos, el esquema actual tenía varios puntos que pueden llegar a destrancarse, pero creo que con la agenda que tiene Argentina hoy por hoy en lo interno, Yo ahí sí, lo veo más distinto. soy un poco más optimista. Soy más optimista en lo poco que apostaría a que es una buena noticia. Para Argentina no sé si Milei va a ser bueno. Para este tema en Uruguay, para tener un Mercosur más abierto, creo que sí, Milei es un factor positivo. Para Uruguay es un factor positivo. Para lo que es la política uruguaya dentro del Mercosur, no de este gobierno, también del anterior, de querer un Mercosur más abierto, más flexible, claramente tener Argentina en su fase más proteccionista, como era Alberto Barramasa, esto es un factor disruptivo que va a poner una dinámica en el Mercosur que no conocemos, pero que no puede empezar peor, a ese efecto concreto. Pero estaba Guedes en Brasil y era la alternativa Claro, de pero Milei, Guedes- y ahora está Lula. Yo te digo, Lula con Alberto Empata. Comasa o Lula con Milei. Está bien. Creo que ahí hay una cosa netamente favorable para Uruguay en el sentido de tratar de lograr algo. E incluso de la relación mala en un principio, porque Milei dijo cualquier cosa de Lula y Lula jugó en la campaña desmesuradamente a favor de Massa. Uruguay y el presidente de la calle Pou personalmente, yo creo, tiene algo para hacer, para tratar de sacar algo para nosotros. Tratar de interceder en esa relación, porque el Mercosur no puede volar por los aires, porque al final también Milei va a tener que entrar en cordura, pero creo que claramente Milei le va a poner impronta más aperturista al Mercosur, que a Uruguay, no a este gobierno, a Uruguay le viene bien. Prescindir de la obra pública. Ayer dijo que no hay un peso para la obra pública, dijo Milei. No va a haber absolutamente nada. Ahora, quiero decirles que Luis Caputo acaba de ser confirmado como el próximo ministro de Economía. Ahora, la obra pública pasa a los privados, ¿no? Uno piensa él y lo dice, lo expresa. Ahora, los privados, ¿cómo van a reaccionar frente a esta situación argentina? ¿Van a invertir concretamente en un país tan inestable, tan incierto como Argentina? Yo pondría esa frase en la misma bolsa de frase de la relación entre los países que la tienen los empresarios o que va a prender fuego, poner una bomba en el banco. O sea, la pondría en la misma canasta, digamos, de expresiones que ha tenido sobre algunos temas. Para empezar, la propia teoría económica, ¿no? O sea, justamente la rentabilidad de la inversión pública no es apropiable necesariamente por los privados. Por eso mismo hay un actor, ¿no? Cuando uno construye saneamiento, construye un camino, hay un conjunto de variables que no se las apropian individualmente quien los hace. De hecho, generan externalidades sobre la salud, sobre el transporte, sobre los tiempos de movilidad, sobre la productividad del transporte. No sé, para mencionar algunos, estamos hablando cosa de libro de texto de segundo de facultad, Agustín. No estamos. Por lo tanto. Bienes públicos. Exacto. Bienes públicos con inversión privada, siempre su provisión va a ser insuficiente. O sea, eso, digamos, están los libros más ortodoxos que uno pueda encontrar. ¿Qué esquema, primero, para los contratos que tiene firmados
me imagino que hay compromisos legales que va a tener Sí, que exacto. mantener. Eso ya lo dijo la CGT hoy. Y bueno, y que siempre, obviamente, romperlos a veces implica costos La más caros. CGT dijo que de cualquier manera se tienen que cumplir. Y por otro lado, él puede que se haya referido, o que o por lo menos un juego de esto es más a los mecanismos como lo de la participación público-privada que tiene el Uruguay, que es un modelo que empezó en Inglaterra, donde el privado invierte su capital y el Estado no le paga por la inversión, sino que le paga por la disponibilidad de la obra. Llegan los cremafa a Argentina. Bueno, estos contratos, los de participación pública-privada, los cremás para que ahí hay una pisada, porque aparte quedan afuera de algunas cosas contables del déficit fiscal. O sea, estos contratos requieren estabilidad. Nadie va a invertir su capital 20 años. Digamos, en Inglaterra, el primer país que empezó con esto, es una discusión central, las renegociaciones de contrato que tienen por la dificultad que tiene de estabilidad este tipo de inversiones para concretarse. Inglaterra, ¿no? La democracia parlamentaria más antigua del mundo, imaginemos lo que pasó, pensemos 20 años para atrás, Argentina, todo lo que ha pasado, cuando alguien pretenda que la única inversión sea con una regla de estabilidad de 20 años para adelante en un flujo de fondos de la inversión pública. Me parece, lo pondría en la misma canasta, digamos, de cosas disparatadas que ha planteado Milei. ¿Y privatizar YPF sería disparatado? Queda un minutito para una Un respuesta. minuto. Sí. Yo creo que sí, YPF tiene un futuro promisorio. Primero que tiene un paquete de inversiones que hoy le están dando resultados y además tiene un conjunto de activos que son muy importantes. Digamos que se hizo una inversión muy grande para rentabilizar, sobre todo para sacar lo que son hidrocarburos de lo que es Vaca Muerta, y eso está a punto de ser un activo muy importante. Vender la joya de la abuela para parar los primeros 2 años del plan de estabilización, no creo que sea un negocio muy bueno. Es distinto igual. YPF es vendible. Es una empresa que ya tiene participación, cotiza en bolsa. Ya se y vendió. Buena Ya se parte vendió y se de recompró. YPF no es del Estado. Cierto. Se podría vender, hay que ver cómo se vende, en qué condiciones, puede ser bueno o mal negocio, depende de muchas cosas. Comparto distinto lo de la obra pública, donde no queda claro. Yo me imagino que se refería más a lo que tenemos en la autopista, en la interbalnearia acá. Que pongan peajes y cobren por los que quieran pasar, que eso es sostenible en muy pocas rutas, no es... Comparto, creo que el grueso del ajuste en el caso de Milei va a venir por el lado... El año que viene va a haber mucha inflación en Argentina y la inflación es ajusta. La inflación para los gobiernos ayuda a recaudar. Básicamente, simplemente, con una inflación del 150%, supongamos que tenga, ajustando los salarios y las jubilaciones por debajo de ese 150%, ya hace enormemente el ajuste que quiere hacer. Yo no creo que sea tan creativo, que se meta con la obra pública. Me parece que hay una cosa que es más simbólica, como cerrar ministerios, pero no es donde está la plata. Yo me imagino un ajuste que va a estar fuerte, ajustando nominalmente por debajo de la inflación, y fuerte en el tema subsidios, energía, que ahí sí hay una distorsión muy grande. No creo que se meta con mucha más cosa que eso. Agustín Iturralde, Santiago Soto, ambos economistas, gracias por acercarnos la realidad argentina y también la uruguaya de alguna manera. Hasta pronto. Gracias a usted por la Muchas invitación. gracias por la